bienvenido a la aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 155 y en esta ocasión hablaremos de una razón por la que leemos. Y este será un episodio con un formato diferente al normal. Y para esto hay una muy buena razón, de la cual hablaremos un poco más adelante. En esta ocasión hablaremos acerca de una de las razones por las que nosotros como personas leemos. A veces leemos porque queremos aprender algo, porque es una obligación, ya sabes, ya sea porque en tu escuela te dejaron de tarea leer un libro, porque en tu trabajo lo necesitas leer para realizar alguna tarea, o porque le prometiste a alguien que ibas a leer un libro en específico. Esa también es una razón por la que empezamos y terminamos de leer un libro. A veces también leemos simplemente porque queremos matar el tiempo. No tenemos otra cosa que hacer y entre todas nuestras opciones pensamos que leer es una buena alternativa. Pero hay otra razón por la que también leemos, y es que deseamos entretenernos, lo que sea que eso signifique. Puede que queramos reír un poco, que queramos emocionarnos con alguna aventura, o que queramos asustarnos, o conocer una historia de romance, o alguna otra cosa. Algo que nos divierta, que nos entretenga, que nos asombre, que nos conmueva. Y esta es una razón también muy importante para leer. Probablemente hayas escuchado a alguna persona decir que leer simplemente porque te quieres divertir no es productivo. Los grandes empresarios, emprendedores y mentes brillantes de la actualidad leen un libro a la semana. Pero leen libros de no ficción y están todo el tiempo aprendiendo. Y que tú deberías hacer lo mismo. Y bueno, es probable que esto sea cierto y que si de verdad tú quieres seguir los pasos de estas personas, imitar algunos de sus hábitos más productivos sea una buena idea. Pero no es la única razón por la que debemos hacer las cosas. Vamos, no es como que queramos ver en todo lo que hacemos cuál va a ser nuestra devolución de inversión. Que si le dedico 1 o 2 horas a leer un libro, ¿cuánto esto me va a redituar en dinero o en capital o en conocimiento? A veces simplemente queremos hacer cosas porque son importantes para nosotros. Leer es una de estas cosas. Y en realidad esto es algo sumamente importante y que creo que en muchas de las ciudades modernas, por el estilo de vida, muy acelerado, agitado, lleno de responsabilidades, de presiones, de estrés, olvidamos. Hay actividades que necesitamos hacer, no porque sea una necesidad objetiva, algo que puedas tocar, puedas cuantificar, sino porque es algo subjetivo. Si nos quisiéramos ver muy románticos e idealistas, diríamos porque alimentan nuestro espíritu. Si quieres verlo de esa manera, puedes hacerlo. Pero es parte de lo que nos hace sentirnos completos, satisfechos como personas, a un nivel emocional o un nivel intelectual. Y por supuesto puede ser algo tan sencillo como tomar una novela que te llamó la atención. Es un misterio que trata sobre, no sé, un tesoro robado en Egipto. Y a ti te gusta Egipto y te gusta leer y te gustan los misterios. ¿Por qué no leerlo? Quizás eso no se convierta en un negocio de venta de artesanías de Egipto. O no se convierte en una idea millonaria que vendas a inversionistas y después con eso ya puedas retirarte a los 15 años de edad, o no lo sé. Simplemente quieres leer algo que te guste. Poder alejarte de lo cotidiano realmente es algo que no hacemos con tanta frecuencia porque tiene un estigma negativo. Estar ocioso es algo malo. Y es curioso cómo esta idea de que estar de ociosos es algo negativo ha cambiado a través del tiempo. Yo recuerdo mucho algo que, sí, aprendí en un libro, que los romanos y los griegos tienen una idea del ocio muy diferente a la que nosotros tenemos en la actualidad. Como en aquel entonces tener tiempo libre era algo reservado únicamente para las personas con más posibilidades económicas, con cierta posición social, pues resultaba algo privilegiado. Y era el momento en el que no estaban trabajando o haciendo algún negocio, en el cual podían dedicarse a aprender, a filosofar. Era el momento en el que las personas acudían a todos estos filósofos clásicos de la Grecia antigua a preguntarles acerca de cómo tener una mejor vida, acerca de cómo conducirse en la política, acerca de la naturaleza de las cosas. Por lo tanto, el tiempo de ocio era muy valioso.
Uno de los libros que más he disfrutado leer, Meditaciones de Séneca, fue escrito en sus momentos de ocio. Son todas sus reflexiones como emperador romano acerca de su vida. Él trataba de apegarse a los preceptos de la filosofía estoica, entonces hacía mucha reflexión acerca de sí mismo. Pensaba acerca de las decisiones que tomaba como gobernante, de las relaciones que tenía con sus amigos, de si estaba haciendo lo correcto y por qué. Y es un texto que, por cierto, te recomiendo leer y que quizás hablemos de él en algún episodio futuro de la aventura, que tú al leerlo te hace sentir en sus zapatos, de entender la magnitud de ser el gobernante del imperio más importante de su época y aún así tener un lado humano, muy personal, íntimo. Te hace meterte en su cabeza y experimentar a través de sus palabras lo que él vivió. Y eso no hubiera sido posible si no le hubiera dedicado un poco de tiempo libre a escribir. No se trata de que con leer estemos tratando de huir de la realidad y de evadir las cosas. Es como el extremo de leer por placer que algunas personas de repente plantean. Ya sabes también esto, es llevar un argumento hasta su extremo más absurdo. A veces simplemente queremos leer porque deseamos experimentar cosas que de otra manera no podríamos tan fácilmente. Yo, por ejemplo, no podría nunca vivir en la Rusia de la época de los zares, con las grandes fincas, las mansiones, los aristócratas, como vivía la Ana Karenina de León Tolstoy. Pero a través de los libros puedo hacerlo. Puede que nunca tenga una aventura con piratas, buscando un tesoro perdido y con muchas traiciones. Pero leyendo La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson puedo hacerlo. Y sin arriesgarme a que me hagan caminar por la plancha y termine ahogado en el mar. Y de nuevo, puede que alguien diga, no, pero ¿cómo es que estás leyendo en lugar de afrontar la realidad cara a cara, de ver las cosas tal cual como son? Y aunque hay algo de razonable en decir las cosas de esta manera, creo e insisto que es importante que tengamos este remanso muy personal, muy propio, de paz, en particular en situaciones difíciles. ¿A qué me refiero? Bueno, para eso te voy a contar una historia que a lo mejor te suena un poco trivial, pero creo que ayuda un poco a ejemplificar por qué resulta importante esta faceta de leer, esta razón por la cual leemos. Cuando era joven, era un niño apenas, tendría yo unos 12 años, estaba en la secundaria, me dio apendicitis. Fue una combinación de comer cosas que no debía de vacaciones y además no tratar a tiempo los síntomas de una enfermedad. El caso es que terminé muy enfermo de apendicitis y fui diagnosticado de manera correcta hasta que este problema ya iba avanzado. Y aunque una apendicitis es algo muy rutinario para algún cirujano atender, en mi caso, como ya había pasado tiempo y mi apéndice se encontraba en una posición poco normal, pues aunque no me lo dijeron en su momento, en realidad sí estuve en peligro de haber terminado, si no muerto, por lo menos con secuelas muy graves de este padecimiento. Lo que sí pasó es que después de la operación de apendicitis, que generalmente es muy sencilla, pues terminé en recuperación muchos días. La cosa es que mi apéndice no se encontraba en el lugar donde regularmente se encuentra la mayoría de las personas, sino justo en medio de mi sistema digestivo. Entonces, para sacarlo tuvieron que revolver literalmente mi interior y sacarlo, lo cual pues implica una recuperación un tanto dolorosa, en especial para alguien como yo que nunca había sufrido de alguna enfermedad tan grave. Así que estuve en cama algunos días y sin mucho que hacer. Y además, en la habitación en la que me encontraba en el hospital, se encontraba en otra cama una persona muy enferma. Ella, sí, muy enferma. Era un hombre que calculo debía tener en ese entonces unos 40, casi 50 años. Y aunque al principio, después de que pasé de la anestesia, no podía reconocer muy bien qué estaba pasando, ya que estaba bien consciente, me di cuenta de que padecía de alguna enfermedad posiblemente terminal. La familia de esta persona se reunía alrededor de su cama y lo veían muy consternados, angustiados, preocupados,
Y esta persona, al expresarse, no lo hacía de una manera muy coherente. Decía que le dolía mucho todo y que lo dejaran sentarse y lo repetía mucho. Y aunque las personas que estaban a su alrededor, personas de su edad, más jóvenes, le decían que esto no era posible, él insistía mucho. En ese momento, por supuesto, yo no caí en la cuenta de que esto era porque probablemente esta persona se encontraba muy sedada, lo cual cambiaba mucho la percepción que tenía de su alrededor. Recuerdo muy bien a una de las personas que estaba de visita con esta persona. Era de hecho un joven más o menos de mi edad. Bueno, eso calculo, debía tener también entre unos 12 o 15 años. Y recuerdo claramente cómo al estar a un lado de la cama de esta persona, y es algo interesante que yo estaba acostado en mi cama de tal manera que casi lo veía de frente, trataba de no llorar. Estaba con un rostro muy severo, pero evidentemente conteniendo las lágrimas hasta que llegaban momentos en los que no podía más y su rostro se descomponía y empezaba a llorar, lo cual era muy comprensible. Desde luego no tengo idea de si era un hijo, un sobrino, un hermano o cuál era su parentesco con esta persona, pero sin lugar a dudas era alguien muy cercano y que sabía que muy pronto ya no iba a seguir a su lado. Y eso fue lo que pasó. Me cambiaron a mí de cama en el hospital a otra habitación y al poco tiempo me enteré de que la persona que estaba junto a mí en la habitación anterior había fallecido. Esto, ahora que lo recuerdo, fue mi primer contacto muy de cerca con una persona muriendo. Y ni siquiera era muy consciente en ese entonces de qué era lo que estaba pasando, pero mi papá se encargó de recordármelo. Y esta es una de las cosas que, bueno, no le recrimino mucho porque nadie aprende a ser padre. Y además era una situación bastante complicada para él, que de repente iba a visitarme al hospital, ver a una persona que estaba en la misma habitación que la mía, agonizando, y encontrarme a mí, que estaba experimentando el dolor más grande, al menos físicamente, que había sentido en toda mi vida. Igual yo lloraba de dolor y me retorcía y decía que no me sentía nada bien. Y además tengo un pavor terrible a que me inyecten y, aún más grande, a que conecten sondas en mis venas. Entonces para mí era una experiencia aterrorizante cuando llegaban las enfermeras y decían, sabes que tenemos que conectarte algo. Y mi papá no tenía mucha paciencia porque yo me estuviera quejando, siendo que había una persona que literalmente se estaba muriendo a mi lado. Por lo tanto me regañaba y me decía que no me quejara, etcétera. Y como las horas de visita no son muy largas en un hospital, la pasaba solo mucho rato del día. Así, un día, una de mis medias hermanas, mucho mayor que yo, me llevó un libro y me dijo, es para que te entretengas. Es un libro de un autor que tiene un estilo muy particular de escribir, un poco grotesco, pero a lo mejor te puede gustar. El libro en cuestión era La larga marcha, de Richard Bachman, que, por si no lo sabes, este es un seudónimo de Stephen King. Y yo me enteré de eso inmediatamente porque el mismo libro decía en sus extractos de la crítica que Richard Bachman era el seudónimo de Stephen King. Ese seudónimo lo adoptó Stephen King cuando quiso probarse a sí mismo escribiendo sin el respaldo de la fama que ya tenía y ver si el éxito que él había adquirido había sido cosa de suerte o porque él realmente era un buen escritor. Rápidamente se descubrió que Richard Bachman era Stephen King, así que nunca pudo tener una respuesta definitiva a esa inquietud que tenía, pero nos dejó con algunos libros de un estilo un tanto diferente a lo que él había escrito hasta entonces. Este libro en particular trata sobre un futuro distópico en el cual hay una competencia que es la más vista en los Estados Unidos, que parece ser que es la única nación que queda en el mundo. Una larga marcha. Se trata de una caminata de jóvenes que están convirtiéndose en adultos a lo largo del país, con un conjunto de reglas bastante sencillas. Tienen que caminar sin parar, a cierta velocidad. Si de repente pierden velocidad o se detienen, empiezan a dárseles advertencias. Una advertencia, dos advertencias, y a la tercera advertencia les dan un tiro y los matan. Así que el ganador de esta gran marcha es el último sobreviviente, y el premio es que puede elegir lo que él quiera. Así que eso leí.
Y de hecho terminé de leer el libro antes de que terminara la estancia en el hospital, porque, como ya les dije, no tenía mucho que hacer y además necesitaba algo con lo cual distraerme. Después de todo, mi papá me hacía sentir como muy culpable de sentirme mal y pues yo me sentía mal y además una persona había muerto a unos cuantos metros de donde yo me encontraba, así que necesitaba algo que me hiciera olvidar un rato todas estas cosas. Y no necesariamente en un libro todo optimista, con un final feliz, sino en uno con una trama muy macabra, bastante crudo, y con el típico final de Stephen King que no es precisamente el más satisfactorio para todos sus lectores. Pero lo disfruté mucho. Y en realidad fue el primer libro de este autor que leí. Después de este empecé a leer otros libros más, y si ya has escuchado otros episodios de este podcast habrás visto que en realidad he hablado de ellos de manera más bien favorable. Así que fue una experiencia que pudo haber sido mucho más desagradable, pero gracias a que tenía algo que leer, se volvió más llevadera. Y ahora que estoy contándote esto, de lo que más me acuerdo es de haber leído ese libro y no tanto de los demás detalles que te acabo de contar. Eso me ha costado mucho más trabajo recordarlo, pero fue algo bastante significativo para mí. Si hubiera leído La larga marcha en otro momento, quizás no recordaría ese libro con tanto cariño, quizás no hubiera leído más libros de Stephen King y quizás no estaría aquí haciendo este podcast. No lo sé. Pero necesitaba algo con que entretenerme y lo encontré en este libro en particular. Más adelante, pasados muchos años, cuando yo tenía unos 25 años, quizás no hace tanto tiempo, en realidad no soy tan viejo, pasé por otra situación bastante complicada. Una persona muy cercana a mí se encontraba, ahora ella, en una situación de salud bastante delicada, muchísimo más delicada que la que yo me encontré cuando tenía 12 años con mi apendicitis. De verdad, el diagnóstico que le habían hecho no era favorable y lo que decían los médicos es que tenía pocas probabilidades de sobrevivir, por lo menos por mucho tiempo. Así que existía la posibilidad de que perdiera esta persona y vaya, eso es algo que no quieres nunca saber de alguien a quien de verdad quieres. Además, ocurrió que por muchas circunstancias de la vida no podía enterarme inmediatamente de cuál era su estado de salud, cómo estaba el tratamiento, cómo iba avanzando. Así que, de nuevo, tenía mucho tiempo en el cual no tenía otra cosa que hacer más que estarme preocupando acerca de qué estaría pasando con esta persona. Así que, buscando algo en que distraerme, pues de nuevo recurrí a mis libros. Agarré del librero un libro que pensé que tardaría mucho en leer. No lo había leído hasta entonces, ya tenía algún tiempo que lo había comprado y estaba en mi librero allí esperando a que en algún momento me animara a leerlo, y empecé a hacerlo. Ese libro fue Un saco de huesos de Stephen King. Por alguna coincidencia o quizás sin darme cuenta de manera consciente, tomé un libro del mismo autor que hace muchos años me ayudó a pasar por otro momento difícil y de nuevo me ayudó a distraerme. Y curiosamente este libro trata sobre un autor cuya esposa ha muerto y entonces eso le trae una crisis como autor en la cual ya no puede escribir. Tiene que descubrir cómo volver a inspirarse, lo cual lo lleva, por supuesto como es un libro de Stephen King, a encontrarse con fantasmas, con personas que quieren matarlo y muchas cosas de ese estilo. Francamente no me acuerdo tanto de este libro. Si quisiera hacer un episodio de este libro tendría que hacer bastante investigación, tomarlo, hojearlo, hacer muchas notas, porque de lo que más me acuerdo es de un pasaje en el cual uno de los villanos del libro está tratando de matar a pedradas al protagonista. Pero el tema de la pérdida de un ser querido resonó conmigo. Y admito que este no es uno de los mejores libros de Stephen King. En realidad, creo que es de los menos buenos que he leído, que es una manera amable de decir que es medio malo. Pero aún así, como llegó en un momento importante de mi vida, ha resultado significativo y le guardo cariño. Si en otro momento lo hubiera leído, me hubiera parecido muy aburrido, porque sí lo es, y bastante trillado, porque sí lo es. Pero me ayudó a no estar pensando en si esta persona iba a sobrevivir o no, esta persona muy cercana para mí y que por fortuna aún se encuentra cerca de mí. Y por lo tanto, fue muy importante.
fue un soporte, un consuelo en un momento difícil. Y ahora pensarás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con que, en lugar de que hablemos esta semana de un libro en particular o de algún tema que directamente tenga que ver con la lectura, estamos hablando de historias acerca de momentos en los que un libro nos ayudó a superar una situación difícil? Pues al momento de estar grabando este episodio, 25 de septiembre del 2017, ha pasado apenas una semana de que ocurrió el terremoto del 19 de septiembre del 2017 en México. Por si no lo sabes, yo vivo en la Ciudad de México. Soy originario de la ciudad de Morelia, Michoacán. Allá viven mis padres, pero yo vivo, trabajo y hago mi vida en la Ciudad de México. Y durante este terremoto del 19 de septiembre, la Ciudad de México pasó por un momento muy difícil, y de hecho está pasando aún por un momento muy difícil. En el momento que ocurrió el terremoto, más o menos a la 1:15 del 19 de septiembre, yo me encontraba precisamente en Morelia con mi familia, con mis padres. Estábamos en la central de autobuses. De hecho, yo de camino para regresar a la Ciudad de México cuando empezó el terremoto. Se sintió muy fuerte ahí donde yo me encontraba, pero nada grave. Nadie salió lastimado, las personas se asustaron mucho, pero siguió con normalidad las actividades de la central de autobuses y tomé el autobús para llegar a la Ciudad de México. Pero, claro, pensé, bueno, si así se sintió aquí, ¿cómo se habrá sentido en la Ciudad de México? Y en particular me preocupó mucho porque en ese momento yo me encontraba con mis padres, pero mi esposa se encontraba en la Ciudad de México. Y cuando intenté contactar con ella, no pude. Lo cual me hizo pensar inmediatamente en la razón por la cual esto podría ser. Que las comunicaciones se saturaron o se interrumpieron. E independientemente de cuál de estas dos hayan sido las razones, quería decir que este terremoto en la Ciudad de México había tenido consecuencias graves. Así que me preocupé bastante. Sobre todo porque las demás personas que se encontraron en el autobús empezaron a buscar noticias acerca del terremoto y empezaron a aparecer los primeros videos de personas que estaban dando testimonio de que edificios completos en la Ciudad de México se estaban desplomando. Y yo me dije, deben estar exagerando, siempre pasa cuando hay algún temblor, sea fuerte, débil, las personas dicen que ya está cayéndose la ciudad, etc. Sobre todo las personas que vivieron el sismo del 19 de septiembre de 1985, que también fue devastador para la Ciudad de México, de hecho mucho más en cuanto a pérdidas humanas que este del 2017. Así que trataba de convencerme de que no estaban mal las cosas. Pero, pues sí lo estaban. En realidad, sí se estaban cayendo edificios, sí había personas muertas. La ciudad estaba entrando en estado de emergencia. Y no era el único lugar de México. En otros estados del país también había reportes de daños materiales muy severos que tenían consecuencias en pérdida de vidas humanas. Y yo me encontraba en el autobús de camino a la Ciudad de México sin poder moverme para ningún lado con una señal de internet intermitente. Así que aproveché para empezar a leer algo. Y empecé a leer El cuento de la criada de Margaret Atwood. Y lo he seguido haciendo en estos días, porque aunque ya pasó el momento más grave de la emergencia en el cual las personas tenían muchísima incertidumbre acerca de si sus familias o amigos o personas cercanas o sus vecinos habían sobrevivido al terremoto, aún queda mucho por hacer. La ciudad aún no vuelve para nada a la normalidad. Las vialidades aún no se abren. Hay muchas personas que se quedaron sin hogar, personas que perdieron a su familia, personas que no saben aún si su familia está viva o no. Así que he seguido leyendo este libro porque aunque trata, de nuevo, de un futuro distópico en el cual las cosas han salido mal, me ayuda a alejarme un poco del estrés de ver la ciudad que ahora considero mi hogar destruida. Y sí, los habitantes de esta ciudad han reaccionado de una manera asombrosa, con mucha solidaridad, tratando de hacer todo lo posible por ayudar a los demás, pero aún así es una situación bastante complicada. Y sería muchísimo más complicada si no tuviera ese pequeño espacio de lectura en el cual puedo dejar de pensar en todas las noticias, en todos los rumores, en todo lo que se está diciendo acerca de este desastre natural y estar solamente yo
y mi lectura. Por eso he querido hablar en este episodio de la aventura de esta razón por la que leemos, para escapar un poco, para poder olvidarnos acerca de nuestro mundo alrededor, poder recargarnos, poder despejar nuestra mente y poder continuar. Y es también por la razón por la que en la semana pasada, si es que te diste cuenta, no hubo un episodio de A la Aventura. Realmente intenté grabar, me sentaba frente a mi micrófono, pero no me salían las palabras. No encontraba qué decir, aunque había pensado hablar de un libro en particular, simplemente no podía. Y eso, aunque mi familia, amigos, mi esposa están bien, y no tuvimos daños en el hogar en el que ahora vivimos, en nuestra casa, de todas maneras, quedé sacudido, impactado, estresado. Aún pienso que esto no es del todo real, que las cosas se van a arreglar al día siguiente, que nos vamos a despertar y todo va a estar bien. Pero no es así. Queda mucho por hacer. Así, en esta ocasión, en lugar de decirte que visites mi sitio y que te suscribas al podcast y todo eso, te voy a pedir simplemente que visites comoayudar.mx. Es una página de internet en la cual un grupo de voluntarios ha compilado todos los recursos a través de los cuales puedes ayudar al esfuerzo de reconstrucción, de rescate, de ayuda humanitaria a México en este momento. Y hay de todo tipo de opciones para ayudar, desde donativos en especie hasta donativos en efectivo o incluso ofreciendo tu tiempo como voluntario aunque no te encuentres en México. El sitio, te lo repito, es comoayudar.mx. Y si no está en tus posibilidades ayudar en este momento, no importa. Lo único que te pido es que tomes un momento para estar contigo mismo, con las personas que te importan, y solo disfrutar de estar con ellas. O también puedes tomar un libro y disfrutarlo y leerlo por el placer de hacerlo. A veces lo necesitamos. Y esto es todo. Que tengas un excelente día y recuerda, eres mucho más fuerte de lo que crees. Hasta la próxima.